nos enseña que Dios tiene el control. Dios nunca pierde el control. Y Él ha echado a andar su plan desde principios de los tiempos. Amén. Por ejemplo, quiero darles un ejemplo para que podamos estar de acuerdo en un mismo pensamiento en esta palabra. La invención de la rueda fue uno de los inventos más revolucionarios hace más de 5,000 años. Según los científicos, los historiadores, 3,500 años antes de que Cristo naciera, se inventó la rueda. La rueda, hermanos, era algo que explotó, porque ahora ya no tenían que cargar las cosas, ya no tenían que buscar a un burro, un caballo. Ahora la rueda hizo posible el transporte, hizo posible muchas otras tecnologías de ese tiempo. Fue un gran invento y un gran avance para la humanidad. Por ejemplo, más al futuro, después de Cristo, tenemos la gran revolución industrial, cuando se inventaron las máquinas de vapor, las máquinas automáticas. Eso fue un hito importante para la revolución, que hoy comenzaron a fabricarse máquinas, comenzaron a fabricarse un montón de tecnologías importantes para la economía del mundo. Si usted observa la historia, hermanos, en los últimos 100 años, la humanidad ha tenido un avance abismal. La tecnología, primero la electricidad, la luz, la tecnología, el internet, todas estas cosas, hermanos, han sido grandes hitos de la humanidad. Pero saben que detrás de cada uno de estos descubrimientos hubo hombres o hubo mujeres al cual Dios eligió, les dio ciencia, les dio sabiduría, les dio entendimiento y les dio propósito. Tomás Edison, el inventor de la luz, del primer foco, él fue elegido por Dios. Si nosotros vemos a la luz de la eternidad, a la luz del plan de Dios, el Señor eligió a este hombre para lograr este gran hito en la historia de la humanidad. Entonces, detrás de todo esto hubo hombres y mujeres que el Señor eligió para llevar a cabo su propósito. ¿Y qué creen, iglesia? Ahora nosotros, los que vivimos en Cristo, además de tener un propósito de vida, porque el Señor nos da propósito para nuestras vidas. Algunos nos da una gracia para la música, a otros nos da una gracia para la contabilidad, para los negocios, nos da una gracia para muchas cosas, para la cocina, para la invención, para la programación, y esos son gracias que el Señor da a cada una de nuestras vidas para que aportemos a la sociedad. Pero cuando hablamos espiritualmente, iglesia, también el Señor nos ha dado un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. ¿Y por qué no dices, tengo un propósito? Tengo un propósito. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito. Y si nosotros, ahorita yo les estaba platicando de la historia del mundo, de la historia universal, pero si vemos a los últimos 2000 años, en la era de la iglesia, en la cultura cristiana, también hubo hombres y mujeres que fueron usados por Dios para traer un gran impacto para el Evangelio de Cristo. La Biblia misma nos narra cómo Dios usó a hombres simples. Cuando Él escogió a Saúl se sentía pequeño. Era de la tribu de Benjamín, de las últimas tribus, de las últimas familias. Y cuando el Señor lo eligió a él para ser rey, ¿saben qué dijo Saúl? Yo soy de la tribu más pequeña, de la familia más pequeña. ¿Cómo es que yo he sido elegido para ser rey? En una ocasión donde el Señor está hablando con David, Él le dice, yo te elegí a ti, que estabas detrás de las ovejas, allá escondido.
Cuando Samuel va y unge a David, él no sabía quién iba a ungir. Pero cuando llega a la casa de Isaí, el padre de David, ve a sus hermanos grandes, fuertes, guapos, y dijo, de seguro este va a ser el rey. Pero el Señor no eligió a ellos. De hecho, David ni estaba allí cuando Isaí presentó a sus hijos. Así que Samuel preguntó, ¿tienes otros hijos? Isaí dijo, sí, pues tengo uno más que es pastor de ovejas. Y cuando Dios le recuerda a David cómo fue que lo escogió, dijo, yo te escogí a ti, que estabas detrás de las ovejas. Así que no hay nadie pequeño, más bien lo pequeño, lo escondido, lo que es débil, dice la palabra, que Dios eligió para avergonzar a lo fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Así que no podemos decir, yo tendré un propósito, porque cada uno de nosotros tenemos propósito en Cristo. Fíjense que en los últimos tiempos hemos escuchado hablar de en los años 80, en los años 50, en los años 60, grandes avivamientos que comenzaron a ocurrir a lo largo de muchos países. Grandes cruzadas de evangelismo, grandes cruzadas de sanidades. ¿Alguna vez han escuchado hablar de gente que en un tiempo y en un lugar se levantó con este propósito y comenzó a esparcir el evangelio, comenzó a hacer cruzadas de sanidad? ¿Alguien recuerda haber visto una película que hablaba de esto? Haber escuchado una predicación que hablaba de la era cristiana, avivamientos que habían ocurrido, iglesia? Podemos preguntarnos, ¿qué pasa ahora? ¿Dónde están esos avivamientos? ¿Dónde están esas cruzadas de sanidad? ¿Dónde están esas ciegas de almas? Y yo te voy a decir algo. Debemos de dejar de ver a nuestro alrededor, a ver quién se levante y mirarnos al espejo. Porque el Señor ha puesto propósito en cada uno de nosotros. ¿Lo creen? Amén. Y solo quiero mencionarles algunos de los grandes hombres y mujeres que fueron usados por Dios para impactar la vida de la iglesia, la vida de la era cristiana. Primero tenemos a Martín Lutero. Martín Lutero fue un monje, fíjense, que inició la reforma protestante. Antes solamente estaba todo arraigado a la iglesia católica, el pago de indulgencias para el perdón de pecados, pero Martín Lutero comienza a leer las escrituras y se da cuenta que la Biblia dice que la salvación es por gracia, no tiene precio, y comienza a estudiar, y después él publica sus 95 tesis declarando que la iglesia católica tenía prácticas equivocadas, y ahí es donde nace la reforma protestante. Lo que creemos nosotros, que hemos sido salvados por gracia, que la salvación no se puede pagar con precio, porque fue pagada con la sangre de Cristo Jesús. Y la única manera en que nosotros podemos obtener salvación es por medio de creer en Jesucristo. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos. Amén. Esto fue Martín Lutero. También Billy Graham. ¿Alguien aquí ha escuchado de Billy Graham? Él fue un gran evangelista estadounidense. Él fue a muchos países en Europa, en Estados Unidos. Ustedes pueden buscar su biografía. Fue un gran evangelista del Señor, usado por el Señor. Vivió 99 años, apenas en 2018 falleció. Y fue un hombre que fue usado por Dios para llevar el evangelio a muchos. Otros, no sé si han escuchado acerca de una mujer llamada Elizabeth Elliot. Ella fue una misionera junto con su esposo. Ellos iban a Ecuador a evangelizar a las tribus. Una de las tribus a las que iban a evangelizar era la tribu Auca. Y fíjense que Elizabeth Elliot y su esposo llegaron al Ecuador. Y en una de sus cruzadas de evangelio, su esposo es asesinado por la tribu Auca.
¿Y ustedes qué creen que Elizabeth Elliot hizo? En vez de huir a su país de origen, de estar a salvo con sus hijos, ella permaneció y le llevó el evangelio a esa tribu que había asesinado a su esposo. Y muchos se convirtieron por la palabra y el testimonio de ella. Hombres y mujeres, en un tiempo, en un lugar y con un propósito. Y hoy te quiero decir, iglesia, que para este tiempo el Señor te ha llamado a ti. Para este tiempo el Señor tiene propósito y llamado para tu vida. Y yo no quiero que tú pienses que yo te estoy diciendo que estás llamado a tener una plataforma, estás llamado a tener grande influencia, estás llamado a ser una persona reconocida. No. Lo que yo te estoy diciendo es que tú estás llamado a obediencia. Estás llamado a rendición. Estás llamado a caminar en el propósito que Dios le ha dado a tu vida. Y te quiero decir de esta manera, no se trata de plataformas. Estas personas fueron reconocidas mundialmente. Estas personas impactaron generaciones. Pero nadie habla de las madres y los padres que los encaminaron en el camino de la piedad, en el camino de temor a Dios. Nadie habla de los líderes o los pastores que los discipularon, que los prepararon, que les enseñaron para que ellos pudieran ser enviados. Nadie habla de los esfuerzos de cada persona que influyó para que estas personas pudieran haber sido efectivos. Hay veces nuestro llamado no se reconoce, nuestro propósito no se ve, pero Dios sí lo ve. Y Dios no busca que el hombre te glorifique. Dios busca que a través de tu vida y tu obediencia y de tu entrega y de tu rendición a Él, el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Ser hombres y mujeres dispuestos a caminar en obediencia a Dios no quiere decir que vamos a tener una gran plataforma. No quiere decir eso, iglesia. Yo uso estos ejemplos para que entendamos lo que hace la obediencia, lo que hace enamorarte de Cristo. ¿Cuántos enamorados hay aquí del Señor? Todos deberíamos estar profundamente enamorados de Cristo. Él es el autor de nuestra salvación. Él es el que nos rescató de una vana manera de vivir. Él es el que nos sacó del hoyo del alcoholismo, de la drogadicción, de la depresión, de la angustia. Él es el que nos ha dado nueva vida. Él es el que nos ha dado esperanza. ¿Cómo no vamos a estar enamorados de Él? ¿Cómo no va a ser nuestro primer amor? Y te digo, iglesia, que si no es tu primer amor y si no te encuentras ardiendo y enamorado de Dios, Jesús mismo escribió a la iglesia en el Apocalipsis y le dijo: tengo una cosa contra ti, que has olvidado tu primer amor. Esta iglesia era piadosa, trabajaba, servía, amaba, obraba conforme a lo que el Señor les había mandado, pero ¿saben qué? Se habían preocupado tanto por las cosas que tenían que hacer que se habían olvidado de su primer amor, que era Cristo. Así que, para que reflexiones, iglesia, si tú no te encuentras atraído por Cristo, si tú no te encuentras con un ardor en tu corazón, procura reflexionar, autoexaminarte y decirle: Señor, examíname, como lo dijo David. Examíname y conoce mis pensamientos, conoce mi corazón. Conocemos a estos hombres y a estas mujeres, pero mucha gente
cumplió su propósito. Leí la historia del día que Billy Graham llegó a un servicio. Un evangelista que lo precedió había llegado a su ciudad y estaba en una cruzada evangelística, y pues estaban ahí en la calle, había una carpa y había mujeres a la puerta. Y dice un hombre que hablaba de esto, dijo: fueron los ujieres que estaban a la puerta, que cumplieron su propósito. Al ver a Billy y su amigo caminar por la calle, le dijeron: vengan, entren, y los acomodaron en un asiento. Nuestro propósito no tiene que brillar, iglesia. Nuestro propósito tiene que ser en obediencia. El Señor ve. Cuando estemos en el cielo, hermanos, cuando estemos frente a frente al Señor, Él no nos va a preguntar: ¿brillaste? ¿Fuiste influyente? ¿Tuviste plataforma? ¿Fuiste reconocido? Él nos va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que yo te di a ti? Amén. ¿Qué hiciste con lo que yo te confié a ti? ¿Qué hiciste con la tarea que yo te di de guiar a tus nietos al Evangelio? ¿Qué hiciste con la tarea que yo te di de edificar a la iglesia con tu canto? De edificar a tu vecino con palabras de consolación. De edificar a aquellos que necesitaban ser vestidos con tu generosidad. El Señor no va a ver si tuvimos o no tuvimos plataforma. Él va a ver qué hicimos con lo que Él puso en nuestras manos. Amén. Recordamos la parábola de los talentos. Todos iban bien. El que le dio 5 le dio 10. El que le dio 3 le dio el doble. Y el que le dio 1, en vez de haber hecho algo, lo escondió. Entonces, no sirve de nada ser reconocidos si no somos obedientes y no multiplicamos lo que el Señor ha confiado en nuestras manos. Amén. Y fíjense, iglesia, ¿cuál es el propósito? Como les dije, el Señor nos ha dado diferentes gracias, diferentes dones que se usan dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. El Señor nos da una gracia diferente. Puede haber una persona que es tan buena para sacar melodías en la guitarra, pero sea mala para las matemáticas. Y puede haber otro que es re bueno para las matemáticas, pero la música no tiene oído. ¿Por qué? Porque Dios nos da una gracia especial a cada uno de nosotros en un área especial. Pero cuando estamos hablando del reino de Dios, de nuestra vida en Cristo, de que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que ahora vivimos para el reino de Dios, tenemos un propósito, iglesia. ¿Y cuál es ese propósito? El propósito es compartir las buenas nuevas. Compartir que Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. En Él hay salvación, Él es el camino al Padre, en Él hay esperanza de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el propósito, iglesia. Si tú piensas que vivir en Cristo es vivir en bendición, es vivir en protección, sí, lo vives, pero no es el propósito. El propósito de Cristo en nosotros es multiplicar. Y multiplicar las buenas nuevas de que Él es el único que puede salvarnos. Este es nuestro propósito. Y para este tiempo hemos sido llamados. Para este tiempo nos está llamando el Señor. Ahorita yo les mencionaba, se escuchan de grandes avivamientos que sucedieron en los años 60. Grandes cruzadas de sanidades. ¿Por qué, iglesia? Porque hubo hombres y mujeres que se negaron a sí mismos, que tomaron su cruz y caminaron en obediencia a Cristo. Obediencia al llamado que Dios tenía para su vida. Y nosotros somos llamados
para este tiempo, hay un propósito, hay una misión para nuestra vida en este tiempo, en esta corta vida que se esfuma de un minuto a otro. Y quiero que vayamos al libro de Esther, porque ahí vamos a ver un ejemplo de cómo Dios trajo liberación a su pueblo, pero porque hubo hombres y mujeres que entendieron que para un tiempo y un lugar habían sido llamados. Vamos al libro de Esther, por favor, capítulo 4. Cuando estén ahí, pueden decir un fuerte amén. Amén, Esther capítulo 4. Voy a tomar agua. ¿Han escuchado la historia de Esther, iglesia? No conocemos la historia de Esther, ¿verdad? Desde chiquitos en la escuela dominical, nuestros maestros nos enseñaban. Bueno, la historia de Esther comienza con un rey persa, un rey llamado Asuero. Y fíjense que este rey, él era rico, tenía mucha grandeza en su reino, tenía mucho territorio, tenía mucho tesoro. Y este rey, pues él quería presumir lo que tenía. Y él hace un banquete de muchos días donde todos pueden venir a ver sus grandezas. Y en una de esas noches, cuando él está alegre, cuando él está contento, lleno de vino, él se le ocurre la idea de que él quiere presumir a la reina Vasti. Pero Vasti se rehúsa, Vasti no quiere presentarse y participar de lo que el rey estaba haciendo. Bueno, el rey se enoja en gran manera, y porque tuvo consejeros que le dijeron: tienes que cambiarla, porque si el pueblo ve que ella no te obedece, todas las mujeres de este imperio van a hacer lo mismo con sus esposos. Y sí, él le quita el trono y comienza un proceso de buscar a doncellas guapas, doncellas vírgenes, para encontrar una nueva reina para el rey. Y al final de la búsqueda, Esther es elegida. Esther, una joven judía, una joven huérfana que fue adoptada por su primo Mardoqueo. Para ese momento de la historia, todo pudiera parecer casualidad, todo pudiera parecer que fue algo el azar del destino, como muchos gustan decir, que por los caprichos del rey, o por el enojo del rey, o por el decreto del rey. Pero cuando nosotros entendemos que Dios tiene el control y Él cumple sus propósitos, podemos ver que el hecho de que Vasti no apareció delante de la presencia del rey, y el rey se enojó y le quitó el trono y buscó una nueva, fue propósito divino. Era propósito divino que Esther fuera elegida la reina. Y no lo sabe el pueblo judío. El pueblo judío, quiero que entienda, iglesia, que ahorita ellos estaban dispersos por todo el imperio. Habían sido cautivados años atrás, habían sido dispersados de su tierra y de su hogar, y ellos necesitaban vivir entre el pueblo pagano, necesitaban vivir entre los persas, porque los persas eran quien en este momento habían conquistado. Y Esther era una joven judía elegida para ser reina, con un propósito divino. ¿Y saben qué? Mardoqueo tiene conflictos con Amán. Amán era como la mano derecha del rey, era el consejero del rey. Y el rey amaba mucho a su consejero Amán, entonces él le dice que es su mano derecha, le da anillo, le da posición, le da joyas, y le dice que todos se inclinen delante de ti. Pero Mardoqueo no, Mardoqueo se rehusaba, porque él se apegaba a la ley que decía: no te inclinarás a dioses ajenos, no adorarás a dioses ajenos. Y esto causó gran ira en el corazón de Amán. Y él, dice la palabra, tuvo en poco
matar a Mardoqueo. Más bien él se ingenió una idea para exterminar a todos los judíos, a exterminar a toda la nación judía que estaba entre ellos. No solamente Mardoqueo, sino todo el linaje del cual vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Pueden imaginarse, iglesia? Había un conflicto más allá de físico espiritual, donde Satanás estaba tratando de cortar y eliminar el linaje de nuestro Salvador. Al enterarse Mardoqueo de este decreto, de que todos iban a asesinar a los judíos que estaban entre ellos, iban a recibir paga, se conmovió con grande temor y amargura, hermanos. Y aquí es donde vamos a entrar. Esther capítulo 4, versículos 11 al 14. Y vamos a leer lo que dice. Del 5 al 14. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo. Versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y vamos a entender dos cosas, iglesia. Estamos viendo un conflicto a una nación, al linaje de nuestro Señor y Salvador, que enfrentaba una exterminación inminente. Pero Mardoqueo le dice a Esther: ¿quién sabe si para este tiempo, para este lugar, tú estás en el trono, has llegado al reino? Y quiero que entendamos, número 1, el lugar donde Dios te ha puesto es un lugar estratégico. No es casualidad, no es el azar de la vida que muchos han venido a este lugar de otros estados del interior de la República. Y no es casualidad que el Señor te ha traído a esta casa, no es casualidad nada, porque el Señor nos ha llamado y nos ha posicionado en un lugar estratégico, iglesia.
Fíjense que nadie podía tener una audiencia con el rey, al menos que fuese llamado. Mardoqueo no tenía la libertad de entrar y decirle: rey, te suplico una audiencia, porque el rey no tenía ese contacto directo con Mardoqueo. No tenía ese acercamiento y no tenía ese favor. Y el rey podía no atender el llamado de Mardoqueo y Mardoqueo iba a perder la vida. Pero en cambio Esther tenía un lugar estratégico. Esther había hallado gracia. Dice la palabra en el capítulo 2, versículo 17, que Esther había hallado gracia, que el rey amó más a Esther que a todas las otras doncellas y por eso la eligió para ser reina. Aunque existía la probabilidad que si ella entraba delante de la presencia del rey y el rey no extendiera su cetro, podía morir. Pero ¿saben qué? Ella estaba en ese lugar estratégico y tenía gracia y tenía favor. Porque el Señor nos ha puesto en un lugar de estrategia, iglesia. Quizás a donde vives, tu vecino no quiere saber nada de la iglesia o de Dios, pero tú le caes bien, contigo le encanta platicar. ¿Por qué? Porque allí tú puedes compartirle el evangelio. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? El endemoniado gadareno estaba en los sepulcros. Fíjense que cuando Jesús los sanó, la gente se atemorizó, se enojó y no quisieron que Jesús fuera más adentro, que no les predicase, que no los enseñase. Le rogaron que se fuera. Y cuando el endemoniado, ahora en su juicio cabal, le dice: Jesús, yo quiero ir contigo, quiero seguirte. Jesús le dijo: no puedes, ve y cuéntales todo lo que ha hecho Dios contigo. A Jesús no le permitieron entrar, pero ese que una vez fue endemoniado fue el que utilizó para esparcir las buenas nuevas del reino a un lugar donde no se le había permitido a Jesús. Tú estás en un lugar estratégico, en tu trabajo, en tu casa, en la colonia donde estás, porque el Señor es un Dios de propósito, iglesia. El verso 10 y 11 dice: entonces Esther dijo a Atá que le dijese a Mardoqueo. No es ahí. El verso 8 dice: le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que las mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle, a interceder delante de él por su pueblo. Podemos ver por la historia y cómo termina, que verdaderamente Esther halló gracia delante del rey y que fue usada para traer liberación al pueblo judío. Donde tú estás, iglesia, Dios te ha dado un propósito. Donde tú puedes llegar, no todos pueden llegar. Quizás Dios te ha dado una palabra de consolación. Quizás Dios te ha dado un corazón generoso, un corazón de misericordia. Quizás el Señor te ha dado algo para esas personas que están allá afuera, que no quieren venir a encontrarse con Dios aquí adentro. Pero tú eres portador de su gloria, tú eres portador de su espíritu, y el Espíritu del Señor puede ministrar a sus vidas a través de ti, porque donde tú estás es un lugar estratégico. Y como tú eres una persona de propósito, el Señor te da propósito. El lugar estratégico donde Dios te posicionó es un lugar donde otros no pueden llegar. ¿Y qué pasa si tú no lo haces? ¿Qué pasa hablando de esta vecinita que no quiere saber nada de la iglesia, o de los pastores o de los hermanos? Pero tú eres su vecina y se lleva re bien contigo. Tú puedes ministrar a su corazón. Pero ¿qué pasa si no lo haces? ¿Qué pasa si te
rehúsas hacer aquello para lo cual Dios te llamó, para ese tiempo, para ese lugar que tiene estrategia de alcanzar a los que te rodean. Amén. Esther estaba en el lugar estratégico y trajo liberación a su pueblo. Pero Esther también, como nosotros, primero dijo: ¡ay! Es que nadie puede entrar en la presencia del rey. ¿Qué tal si no extiende su cetro sobre mí? Voy a morir. Mardoqueo, yo tampoco puedo. ¿Y qué le dice Mardoqueo? Mira, si tú no lo haces, va a venir otra persona y lo va a hacer. Pero ¿qué va a hacer de ti y de tu casa? Vas a perecer. ¿Por qué? Por no caminar en el llamado, en la obediencia de lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Amén. Número 1, el lugar de Dios, en donde Dios te ha puesto, es un lugar estratégico. Y número 2, el llamado que Dios te da se vive por fe y no por vista. A los ojos de Esther no había manera, su vida misma corría un gran peligro, no solo por el decreto de Amán, no solo por el decreto que Amán publicó para conspirar contra Mardoqueo y todo el linaje judío, sino por la ley de entrar delante del rey sin ser llamado. Cualquier forma, su vida tenía un peligro inminente. Se detuvo porque había peligro de perder su misma vida. Versículo 10 y 11 dice: entonces Esther dijo a Atá que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Esther andaba por vista. Y muchos de nosotros muchas veces también andamos por vista. Si andamos por vista, iglesia, nos vamos a detener y no vamos a avanzar y no vamos a caminar en obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque por vista hay muchos obstáculos, hay muchas limitaciones, hay muchos peligros inminentes para nuestra vida. Pero si caminamos en fe, entonces vemos la gloria de Dios derribar fortalezas, abrir caminos, proveer para toda necesidad, pero ocupamos caminar por fe y en obediencia, aunque no podemos ver, porque Dios me ha llamado, porque Dios me ha elegido, porque Dios me ha puesto en un lugar estratégico. Yo voy a caminar y ver que las paredes delante de mí son derrumbadas, porque el Señor es el que me ha enviado y no me va a dejar a medias, va a cumplir lo que dijo para mi vida. Amén. El temor la condujo porque andaba por vista, por las circunstancias, por la amenaza o por la carencia. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros, iglesia. Necesitamos caminar por fe. Somos llamados a caminar por fe, porque ahí es donde entendemos que nuestras limitaciones no significan nada cuando la gloria de Dios y el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero tenemos que caminar por fe. El llamado que Dios nos da es uno que se vive por fe y no por vista. Estamos hablando, iglesia, que para este tiempo hemos sido llamados. Y quizás el obstáculo que podemos decir: pero yo, mi edad, mi enfermedad, mi falta de conocimiento, mi falta de transporte, mi falta de valentía, mi falta de facilidad de palabra. Hermanos, no somos expertos y nunca lo vamos a hacer. La obediencia y el Espíritu Santo dentro de ti es quien te hace efectivo. Porque ahí la gloria de Dios se manifiesta, ahí Dios es glorificado y no hay autoglorificación
glorificación de nosotros mismos. Yo sé que estoy aquí porque el Señor me ha llamado, porque el Señor me dirige. ¿Por qué he de vanagloriarme si yo sé que yo no puedo? Pero porque su Espíritu está dentro de mí. Él me hace un ministro competente. Él me hace efectivo en el llamado que Él le ha dado a mi vida. Y lo mismo sucede con cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos propósito. ¿Por qué no te pones de pie?